objetivo principal de esta práctica es realizar el ensayo normalizado de templabilidad por enfriamiento en el extremo de una muestra, conocido como ensayo Jomini, el cual nos permitirá conocer los valores experimentales de la templabilidad de un acero al carbono y de baja aleación. Sus resultados nos permitirán realizar el diseño de un tratamiento térmico de temple, así como la selección de un acero determinado para una aplicación, así como la determinación de las condiciones del tratamiento térmico de temple que permitan que la pieza se distorsione lo menos posible después del enfriamiento y que tenga un máximo desempeño en servicio después del revenido. Como material necesario para esta práctica se encuentran las probetas Jomini. En nuestro caso necesitaremos una de acero 4140. El equipo necesario para esta práctica será el dispositivo Jomini, la mufla, pinzas y todo el equipo necesario contra altas temperaturas. También necesitaremos un durómetro Rockwell C con dispositivo de avance micrométrico y una rectificadora plana de superficies. Como herramienta necesitaremos un vernier, un vaso de precipitados de 500 ml, una báscula, una pipeta graduada de 5 ml y guantes de látex. Como reactivos principales necesitamos agua destilada, sulfato de cobre y acetona. Para esta práctica nos basamos en la norma ASTM A255 para la prueba de templabilidad tipo Jomini. Utilizamos una probeta de 100 milímetros de longitud y 25 de diámetro de acuerdo a la norma. Posteriormente, esta probeta fue introducida en una solución de sulfato de cobre durante 5 segundos y fue secada con aire caliente para poder obtener una capa de cobre al exterior. Después, junto con las demás probetas, se introducieron al horno mufla a 925 grados centígrados. El encargado Cirilo fue quien puso el horno a calentar con 2 horas de anticipación para que se lograra esta temperatura y no perdiéramos tiempo. Después de que se dejó por 30 minutos nuestra probeta, se introdujo en el dispositivo Jomini, donde de pasar de temperatura de austenitización y estando en esa fase se convirtió en martensita con diferentes porcentajes a lo largo de la probeta. Posteriormente se llevó la probeta al CIMA para poder fresarla, quitarle la capa de cobre en una de sus secciones para poder hacer la prueba de dureza. Luego regresamos de nuevo al laboratorio de mecánica, donde con el dispositivo de avance micrométrico realizamos las pruebas de dureza a 1.5 milímetros del inicio de la probeta y posteriormente, después de las 2 primeras, a 2 milímetros. Ahí registramos todas las mediciones que obtuvimos y así finalizó nuestra práctica y el procedimiento experimental. De Jomini, nuestra probeta de acero, realizamos pruebas de dureza de Rockwell. La primera prueba se realizó en el extremo que estaba en contacto directo con agua al enfriarse y de ahí realizamos dos indentaciones a 1.5 milímetros de distancia y después con un intervalo de 2 milímetros cada uno hasta llegar alrededor de los 50 milímetros. En nuestro caso exacto, como lo muestra en la tabla, llegamos a un valor de 53 milímetros de la orilla. Lo que esperábamos de esta prueba era una mayor dureza en el extremo que estuvo en contacto con el agua en la prueba de Jomini, ya que al estar en contacto con agua se enfría mucho más rápido y produce la fase más fuerte, más dura conocida en los aceros, la martensita. Para comprobarlo, graficamos nuestros resultados y obtuvimos la siguiente gráfica. En la gráfica podemos observar que entre más cerca estamos de la orilla, mayor dureza de Rockwell tenemos y conforme nos alejamos y se van produciendo diferentes fases, obtenemos una dureza menor. A continuación, comparamos nuestro acero, la gráfica de nuestro acero con una gráfica obtenida en internet. Nuestro acero era 4140 y podemos observar que a pesar de que las gráficas no son exactamente iguales, ambas comienzan en un rango de 55C para la dureza de Rockwell y terminan en 35C. Nuestra gráfica no es tan curva, no presenta una curva tan pronunciada como la imagen, pero le podemos atribuir estos problemas a diferentes errores como lo es la medición en la máquina de Rockwell y el enfriamiento por la prueba de Jomini. A continuación calculamos el diámetro
ideal para nuestro acero 4140. Se utilizó la fórmula mostrada en pantalla y se identificó el diámetro crítico para el acero a 0.4% de carbono. Nos dio un valor de 0.2 pulgadas. Después se determinaron los factores necesarios para el cálculo de acuerdo a cada uno de los componentes que tiene nuestro acero. Se realizó la operación y obtuvimos un diámetro ideal de 1.7 pulgadas, lo que significa que es posible obtener un 50% de martensita aún teniendo un diámetro en nuestra probeta de 1.7 pulgadas. Esto nos indica que nuestro acero 4140 es bastante templable. Tras hacer investigación, confirmamos que a mayor porcentaje de carbono en un acero tiene una mayor templabilidad. Sin embargo, también descubrimos que cuando los aceros tienen otros aliantes diferentes al carbono, como en nuestro caso, estos hacen que la descomposición de austenita a ferrita o cementita sea más lenta, lo cual le permite al acero convertirse en martensita con menores tiempos de enfriamiento. Los resultados de la práctica fueron satisfactorios. La curva de Jomini nos demostró cómo cae la dureza conforme nos vamos alejando del extremo de la probeta. Esto nos indica que el revenido relevó de forma efectiva los esfuerzos generados en el temple, ajustando así la dureza de nuestra probeta. Igualmente, en la comparación con los otros aceros, pudimos darnos cuenta que en efecto el 4140 tiene un buen índice de templabilidad y que nuestra curva está bastante normalizada contra la del acero 4140 regular. De forma teórica y práctica tuvimos resultados satisfactorios. Sabemos que la razón principal por la que el índice de templabilidad del 4140 sea mayor que la mayoría de los otros aceros es por su cantidad de carbono. Un aspecto que pudo haber sido diferente o que pudo haber mejorado sería la aproximación de nuestra curva a la del 4140 teórico en cuanto a la suavidad de la curva, sin cambios como tan drásticos o escalonados. Esto se pudo deber a varios factores, como uno de ellos, como lo dijo Jorge, sería fallos en la medición de la dureza de Rockwell, y otro pudo haber sido en el momento del maquinado en la fresadora manual. Probablemente por no darle una refrigeración correcta en el momento del maquinado pudo haber habido cambios en la temperatura que modificaran ligeramente la estructura de la probeta. Sin embargo, si es que se dieron estas variaciones, debieron de haber sido mínimas, pues en realidad los resultados no variaron de forma significativa, simplemente dieron una pequeña variación, pero al final el resultado fue óptimo y fue lo que se esperaba. A continuación, y para terminar, para complementar el análisis, vamos a utilizar esta curva de Jomini para determinar un índice de templabilidad. En una situación práctica normal, primero se determina el índice de templabilidad en base a la aplicación que nosotros requerimos, del uso que se le va a dar, y esto es una forma de determinar un requisito que debe de cumplir el acero. En base a este índice nosotros vemos qué aceros pueden cumplir con este requisito y así determinar qué tipo de material vamos a utilizar. En este caso estamos haciendo un proceso diferente, ya que ya tenemos el acero y lo que vamos a hacer simplemente es determinar qué índice de templabilidad podría o cumple este acero. En realidad pueden ser varios y para esto simplemente necesitamos la curva Jomini que se muestra aquí en pantalla y pues es hacer un juego entre la dureza de Rockwell y a qué distancia del extremo de la probeta se encuentra o adquirimos esta dureza. Por cuestiones prácticas y basándonos en el ejemplo de la práctica, lo hicimos a 50, una dureza Rockwell tipo C de 50, y siguiendo la curva determinamos que es una distancia aproximada de 9 milímetros. Por cuestiones prácticas lo convertimos a pulgadas y con esta información tenemos nuestro índice de templabilidad, que es, repito, uno de los varios que puede cumplir nuestra probeta de acero 4140. Para el ensayo Jomini tuvimos que investigar la norma A255 ASTM, la cual nos habla del procedimiento que debemos seguir
el tamaño de la probeta y los procesos de maquinado y dureza a utilizar durante esta práctica. La templabilidad es la facilidad con la cual se puede obtener martensita a partir de la austenita. Aceros de bajo carbono tienen una menor templabilidad que, por ejemplo, los aceros aliados. La velocidad o severidad del temple tiene que ver con la velocidad de enfriamiento en el proceso de templado. Esta velocidad varía según el medio de templado que se utilice, que puede ser, por ejemplo, agua o aceite. El diámetro crítico real es aquel donde se forma el 50% de martensita en el centro de la pieza con cualquier medio de temple. Y el diámetro crítico ideal es aquel que usa un medio de temple que tiene una capacidad infinita de absorción de calor. El temple correcto sucede cuando la pieza logra estar en totalidad en la fase de austenita para posteriormente cambiar a martensita. Y el temple perfecto es cuando se enfría de tal forma que la microestructura no se estabiliza y se hace completamente martensita. Para obtener el diámetro crítico ideal se necesitan los diferentes multiplicadores que afectan al material. El tamaño de grano y porcentaje de otros elementos contenidos en la aleación es lo que necesitamos. Por ejemplo, el acero 8620 tiene un radio crítico de 0.4878 pulgadas. Es poco templable y los multiplicadores fueron obtenidos de las tablas de factor de multiplicación. El diámetro crítico ideal del acero 1018 es de 0.19 pulgadas y este es muy poco templable. El acero 1045 tiene un diámetro crítico ideal de 0.378 pulgadas y esto lo hace poco templable. En caso del acero 4140, el diámetro crítico es de 1.7 pulgadas y este acero es más templable. Para un punto 25 milímetros del extremo templado Yomini necesitamos convertir 25 milímetros a pulgadas y obtenemos que a 0.9884 pulgadas hay aproximadamente una velocidad de enfriamiento de 5 grados Celsius por segundo. El tamaño de grano austenítico será el mismo siendo austenita o martensita y afecta la resistencia mecánica de la martensita. Si se reduce el tamaño de grano, se aumenta la resistencia mecánica. En esta prueba pude darme cuenta de lo importante que es hacer el proceso de templado para poder crear la martensita, ya que pues por las normas de la prueba Yomini lo que hicimos fue echar el chorro de agua por abajo de la muestra, entonces no era uniforme el templado a lo largo de toda la pieza, sino que en la parte de abajo se hacía más dura, y es lo que vimos después con las pruebas de dureza, que poco a poco se iba haciendo menos duro el material, ya que hicimos un templado más específico en la parte de abajo y no tan uniforme en toda la pieza. Durante esta práctica fue muy importante delegar las labores que nos correspondían a cada quien, ya que tuvimos que exceder el tiempo durante el que estuvimos en la práctica de laboratorio. Tuvimos algunas dificultades para fresar la probeta, pero a final de cuentas tuvimos asistencia de las personas encargadas en el CIMA. En la parte de resultados, sí se pudo observar la curva Yomini, a pesar de que habían valores que a veces subían y bajaban. Con el ajuste polinómico de la función de Excel, pudimos observar que el comportamiento sí es el adecuado y que la prueba fue realizada como se debía. En cuanto a las conclusiones de esta práctica, me gustaría mencionar que aprendí la importancia que tiene nuestro último paso del tratamiento térmico. En esta práctica realizamos el tratamiento y después enfriamos a diferentes velocidades de enfriamiento cada una de las secciones de nuestra probeta. Y pudimos ver claramente cómo la velocidad de enfriamiento determina propiedades tan importantes como lo es la dureza. Considero que esto es muy importante de conocer, pues es uno de los factores que nos va a ayudar a definir los tratamientos térmicos para lograr conseguir las propiedades que queremos en nuestro producto final. Esta fue una práctica sumamente completa con un antecedente teórico bastante extenso, pero que nos permite nuevamente poder aplicar de forma teórica y práctica al mismo tiempo nuevos conocimientos sobre la selección apropiada de materiales, sobre sus propiedades y cómo se relacionan estas como durezas, tiempos y también basados en tratamientos térmicos como son el templado, el revenido. Todo este antecedente nos permitió también entender cómo una prueba puede tener un gran impacto en la toma de decisión de selección de un material, así como los requisitos que éste debe de cumplir y nuevos índices, términos y aspectos que
se agregan a la biblioteca de información que tenemos sobre el material. Y pues en general toda esta práctica nos permite estar un paso más en el proceso efectivo y eficiente de materiales en base a la aplicación que vayamos a tener.